Hombres y mujeres libres, pasaré a hablarles en este informe sobre un sistema o doctrina, tanto económica como política, que hasta el día de hoy sigue predominando en casi todo el mundo. Me refiero al mercantilismo o a las economías mercantilistas. Trataremos de poner sobre la mesa las diferencias sustanciales con el liberalismo clásico, ya que es moneda corriente escuchar cómo se confunde estas políticas mercantilistas con las verdaderas ideas de la libertad de comercio, valores que abraza el liberalismo y que poco y nada se ven reflejadas en este sistema que les contaré a continuación. Si agarramos el mataburros, nos encontraremos con que el mercantilismo tuvo su vigencia y apogeo en los siglos XV, XVI, XVII y principios del siglo XVIII. Surge en el mundo después de la decadencia de la época feudal y se caracterizó por una serie de creencias y prácticas que buscaban fortalecer el poder y la riqueza de las naciones mediante el control estatal de la economía. Se empezó a reforzar la idea de Estado-nación y te comentaré a continuación las particularidades de este sistema en donde en cada punto que te mencione vas a encontrar una necesaria y fuerte participación del Estado. Te voy contando. 1. Conseguir acumulación de riqueza. El objetivo principal del mercantilismo era acumular la mayor cantidad de oro y plata posible. Se creía que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que poseía y se buscaba un superávit comercial para lograr ese fin. 2. Tener una balanza comercial favorable. Los mercantilistas abogaban por una balanza comercial positiva, lo que significaba que una nación debería exportar más bienes de los que importa. Esto se lograría mediante políticas que fomentaran las exportaciones y limitaran las importaciones. 3. Política proteccionista. Para fomentar la producción interna y reducir las importaciones, los gobiernos implementaron políticas proteccionistas, como aranceles y cuotas comerciales. Esto buscaba proteger a los productores nacionales y promover la autosuficiencia económica. 4. El colonialismo. Muchas potencias europeas se involucraron en la colonización para obtener recursos naturales, materias primas y mercados para sus productos manufacturados. Las colonias se veían como fuentes de riqueza y poder para las metrópolis. Y 5. Intervención gubernamental. Los mercantilistas abogaban por una fuerte intervención del Estado en la economía. Los gobiernos promovían industrias clave, otorgaban monopolios comerciales y establecían reglamentaciones detalladas para dirigir la economía hacia los objetivos mercantilistas. Como ven, vuelvan a escuchar las características del mercantilismo recién explicadas y verán que poco cambia con lo que sucede hoy en tantísimas partes de este mundo. La fuerte intervención del Estado, a la larga o a la corta, tarde o temprano, genera desfasajes en el curso del mercado que no son provistos por la libre acción de la oferta y la demanda. Y como sucede siempre, terminamos bajo las tutelas de gobiernos dirigistas, intervencionistas y obviamente estatistas que bajo su gerencia reorganizan la cadena de transacciones a su medida. Como vimos, el mercantilismo atiende en primer término el desarrollo del comercio, principalmente el de exportación, y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. O sea, un gobierno en este sistema pretende promover la exportación y limitar la importación. Considera que exportando más que importando se genera una balanza comercial favorable. Ya de por sí, escuchando esta reflexión, podemos notar que nada tiene que ver con el libre comercio, por más que lo disfracen. ¿Por qué? Por la sencilla razón que limitan la importación para atender la producción local. Tenemos que considerar que el libre comercio es la libertad de vender y también de comprar. Por ende, cuando un gobierno que aplica estas políticas y la catalogan de liberal o neoliberal, acá tenemos un argumento más que válido para plantear bandera en esta discusión.
Un gobierno, si tiene que limitar la importación, tiene que aplicar normas o regulaciones o restricciones o prohibiciones en ciertas actividades con la excusa de proteger el mercado interno, ya sea la producción industrial, el campo, los servicios, etc. Al aplicar este tipo de acuerdos hechos leyes, distorsiona el mercado y por sobre todas las cosas, la curva de la oferta y la demanda. Además, se produce un dilema casi filosófico. Si el fin de exportar es importar, no tiene sentido tomar posición en contra de las importaciones, así como tampoco contra las exportaciones. Sería tan absurdo como estar a favor de vender pero no de comprar, cuando la única razón para vender es precisamente poder comprar. El mercantilismo tiene un punto en común con el socialismo, y es el dirigismo desde el gobierno de la economía, o sea, la planificación y el reordenamiento de las conductas del ciudadano en la sociedad. Los burócratas de turno legislan y aplican las políticas económicas para encauzar el quehacer diario de los ciudadanos hacia ciertas metas, que no son las que estos elegirían. De ahí que proliferen los reglamentos que criminalizan hasta las faltas leves cometidas sin intención y que impere el terrorismo fiscal. Hay un tema del cual todavía no hablamos y es el de la corrupción. ¿Por qué se produce? Debido al alto grado de poder y discrecionalidad que tiene el Estado en este tipo de sistema y cierto sector privado que se aviva de la situación y para mantener sus privilegios se codea para ser amigo del poder, acepta las extorsiones recibidas y provoca las suyas también. Y todos sabemos que la extorsión es la precuela de la corrupción. Nace entonces el clientelismo, sobre todo en América Latina. Son los sectores privados que influyen en la legislación del país, ya sea, por ejemplo, favoreciendo precios especiales para la exportación de sus productos, como también pidiendo arancelamiento, nuevos impuestos, etcétera, en las importaciones, provocando que la mercancía importada sea más cara y que los individuos terminen comprando sus propios productos, aunque sea de mala calidad y aunque la administración de su empresa sea deficitaria. Imaginen que con una libre importación, el productor nacional no verá impedida su actividad ni su venta en el mercado local, pero se tendrá que esforzar en optimizar su trabajo, ya sea en costo, calidad, etc. Estas son las diferencias entre mercantilismo y mercado. Los pueblos son los que sufren las prácticas de esta política porque para las políticas mercantilistas el fin justifica los medios. ¿Por qué? Sencillo. El mercantilismo tiene como prioridad cero ser rico, atesorar reservas, exportar mucho e importar poco. Por lo tanto, no tienen como centro de atención al individuo y tarde o temprano no tienen más remedio que vulnerar a veces los derechos individuales como la propiedad, la libertad y los contratos. Cuando no dejan que el mercado actúe y sobre todo se regule solo, aparecen los problemas, los cuales la misma política mercantilista no hace el mea culpa. Por ejemplo, escasean las plazas de trabajo, abunda la ineficiencia, surgen las economías informales, aumenta la violencia, se arruina el medio ambiente y crece la miseria. Una definición perfecta que encontré dice que mientras el mercado es democrático, el mercantilismo es autocrático, ya que en el mercado la demanda es la que dirige el destino de los recursos, mientras que en el mercantilismo son los que gobiernan. En el liberalismo, el gobierno respeta la libertad de las personas. Dicha libertad solo está limitada por la libertad de los demás, y además protege la vida y sus legítimas posesiones, y deja a los individuos que busquen en libertad su felicidad, en cooperación pacífica con los demás. En el mercantilismo, al desviar artificialmente el curso del mercado en lo que hace a su oferta y su demanda, en todas las acciones, no solo las económicas, termina generando la ausencia de incentivos positivos y generando incentivos perversos, y fomentan que las personas y los grupos de interés corrompan y controlen al gobierno,
y que se enriquezcan sacrificando a los demás. Me voy a referir ahora al colonialismo. Históricamente, fue una manifestación importante del mercantilismo. Las potencias europeas establecieron colonias para asegurar fuentes estables de materias primas, como metales preciosos, y también para crear mercados exclusivos para sus productos manufacturados. Este enfoque en la explotación de colonias contribuyó al enriquecimiento de las potencias coloniales a expensas de las colonias. Otro problema que genera en la sociedad una política mercantilista es el siguiente. Los gobiernos tenían como objetivo el fortalecimiento de las naciones, y de hecho lo lograban, pero a desmedro de la sociedad. La intervención gubernamental y los monopolios comerciales a menudo conducían a la corrupción y a la explotación de la población. Además, la búsqueda obsesiva de un superávit comercial podía llevar a la escasez de productos y al encarecimiento de los bienes para los consumidores, que siempre eran los que pagaban el pato al ser el último eslabón de la cadena. A la sociedad a veces se la ha confundido también con una ideología exageradamente nacionalista y terminan comprando el relato de que comprando productos nacionales defienden la soberanía, cuando todos sabemos que esas políticas, por lo menos en lo económico, llevan a tener poca competitividad y entonces los productos difícilmente cumplan los estándares de buen precio o buena calidad. Al no haber competitividad, no hay incentivos para la innovación. La producción se estanca en esos estándares y cuando después aparecen los índices de inflación o los aumentos, los empresarios prebendarios, al tener la quintita asegurada, trasladan esos aumentos siempre a precios y nunca a producción, lo que provoca una mala economía. A medida que evolucionaron las ideas económicas y se desarrollaron nuevas teorías, el mercantilismo comenzó a ser cuestionado. Es ahí donde aparecieron los economistas clásicos, como Adam Smith, que criticaron la idea de que la riqueza estaba ligada a la posesión de metales preciosos y abogaron por el libre comercio y la competencia como motores del crecimiento económico. El declive del mercantilismo marcó el inicio de la transición hacia teorías económicas más liberales. Los economistas clásicos Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill argumentaron al favor del laissez-faire y el libre comercio, sentando las bases para el pensamiento económico que prevalecería en los siglos XIX y XX. Uno de los principios fundamentales del liberalismo clásico es la defensa del libre comercio. Mientras que el mercantilismo abogaba por políticas proteccionistas como aranceles y cuotas para favorecer las exportaciones y limitar las importaciones, el liberalismo clásico sostenía que el libre intercambio de bienes y servicios entre naciones beneficiaría a todas las partes involucradas. Toma fuerza el concepto de competencia. Consideraban que la eficiencia económica y la innovación eran fundamentales para el crecimiento a largo plazo. El liberalismo clásico era escéptico respecto a la intervención estatal excesiva en la economía, una característica distintiva del mercantilismo. Abogaban por un enfoque más laissez-faire, donde las fuerzas del mercado y la competencia naturalmente determinarían la asignación de recursos y la distribución de la riqueza. Por si no sabías, la traducción exacta al español del laissez-faire es «dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo». Los liberales clásicos sostenían la importancia de los derechos individuales y la propiedad privada. Esto contrastaba con algunas prácticas del mercantilismo, donde el Estado a menudo otorgaba monopolios y regulaba la economía de manera centralizada. Adam Smith comprendía este término como la no intervención del Estado en una vida económica, principalmente en el campo de la producción. También decía que el Estado era un mal administrador porque no estaba interesado en una buena administración debido a que no utiliza fondos propios. La idea principal de estas teorías era la no injerencia de los Estados en asuntos económicos. Por otro lado, siguiendo la línea de tiempo,
Las apariciones del liberalismo económico y la revolución industrial coincidieron en el tiempo y en muchos casos se influyeron mutuamente. El liberalismo fomentaba la libertad individual y la iniciativa empresarial. La revolución industrial estuvo marcada por avances tecnológicos y cambios en la producción, impulsados por empresarios que buscaban el beneficio personal. La creencia en la propiedad privada y la capacidad de las personas para perseguir sus propios intereses económicos alentó la innovación y la inversión en nuevas tecnologías. Además, el liberalismo económico proporcionó el marco ideológico para el desarrollo del capitalismo industrial. La propiedad privada de los medios de producción, la acumulación de capital y la búsqueda del beneficio se convirtieron en características centrales del sistema capitalista que emergió durante la Revolución Industrial. Ante la confusión existente entre mercantilismo y liberalismo, hoy mismo en el siglo XXI, conviene aclarar los términos, y para eso les propongo la siguiente deducción. Una de las definiciones de capitalista indica como el individuo que posee un capital. Una segunda definición de capitalista es al individuo partidario del sistema económico conocido como capitalismo. Sin embargo, hombres y mujeres libres, hay muchos capitalistas de la primera definición que no son capitalistas de la segunda. Y también hay muchos capitalistas de la segunda definición que no son capitalistas de la primera. Es decir, que hay individuos que poseen capital que no respaldan el capitalismo y hay defensores del capitalismo que no tienen capital. Pero ¿qué es lo que sucede? Es común creer que una persona que tiene capital es capitalista y está a favor del capitalismo. Pero si reflexionamos, encontraremos muchos capitalistas que hicieron fortunas con sus empresas dirigidas, planificadas y protegidas por el Estado. Esos empresarios le tienen miedo al mercado. Lo ven como algo descontrolado, donde no pueden dominar ni la oferta ni la demanda. No solo no participarían en una economía libre, sino que fueron y son los empresarios que se refugian debajo de las alas del Estado, convirtiendo la economía en mercantilista. Estos empresarios no pueden conocer el resultado espontáneo de la acción humana, pero por el contrario, aman el diseño y la planificación humana, en donde si encima les fuera mal, el Estado los terminaría solventando en caso de déficit, ya que son socios en este lío. Esos son los empresarios prebendarios de la que tanto se ha pregonado últimamente desde las tribunas del liberalismo. Prebenda en el mataburros significa renta ajena. Por eso se explica de manera figurada como empresarios que cazan en el zoológico, que pescan en la pecera. Viendo todo este informe pienso que es fácil diferenciar un sistema mercantilista de gobierno con lo que es el capitalismo, o la libertad de mercado, o el liberalismo mismo. A veces pienso si el mercantilismo no le hace más daño que el mismo Marx al liberalismo, a la libertad de escoger ocupación, religión, lugar de residencia, a disponer con exclusividad de lo legítimamente adquirido, a exigir el cumplimiento de los contratos libremente pactados. Por conveniencia propia, tenemos que respetar el derecho del otro a hacer las cosas a su manera, incluso si quieren competir con nosotros. Esto no es necesariamente del gusto de algunos capitalistas, los de la primera definición que dijimos anteriormente, porque por un lado lo consideran una amenaza a su seguridad económica y por el otro, al arriesgar, corren el riesgo de perder, y si me hago amigo del poder, termino ganando siempre. De ahí que nace la necesidad de buscar privilegios con los gobernantes de turno. Eso no es mercado ni capitalismo. Su nombre correcto es mercantilismo, sistema que ya combatía Adam Smith en el siglo XVIII. Te dejo tarea para el hogar y que escribas en la caja de comentarios de este video. ¿Alguna vez fue eficiente el mercantilismo? ¿Hay una fórmula estricta para utilizarla y que funcione?
¿Qué político que haya planificado y dirigido la economía tuvo éxito? Y si encontrás alguno, ¿hasta qué punto estuvo cerca o alejado de las leyes naturales del libre mercado? ¿Se pudo haber hecho mejor con una política de libertad de comercio? ¿El mercantilismo está cerca del liberalismo o cerca del socialismo? ¿Qué similitud encontrás entre mercantilismo y capitalismo de amigos? En este país hemos tenido muchas experiencias, todas fallidas, con gobiernos que practicaban el capitalismo de amigos. Los tenés en la memoria, ¿no? ¿Y por qué entonces les dicen liberales o neoliberales? Espero que entendamos que no existe liberalismo con intervención estatal excesiva, ya que socava la libertad económica y limita la capacidad de los individuos y empresas para prosperar mediante la competencia y la innovación. Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe y dale like si realmente fue de tu agrado. Y también compartilo con tus amigos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.